Iniciamos la integración y presentación del expediente en el registro de cooperativas del INACOP. Como bien ustedes lo han visto, hemos alrededor de esta semana informándoles y dándoles a ustedes cómo es la conformación del expediente y, como dice Pau, dándole respuestas a sus dudas, que seguramente van a tener muchas más, pero lo importante es que ustedes siempre tengan presente los criterios registrales, ¿verdad? ¿Cuáles son y basados en qué nos basamos prácticamente nosotras para poder revisar sus expedientes, ¿verdad? Y que los criterios registrales, nuestros principios son la Ley General de Cooperativas, los estatutos de ustedes y los principios cooperativos, ¿verdad? Que son los que les aparecen a ustedes en pantalla, que es la adhesión voluntaria, que era la que habíamos hablado, la gestión democrática, la participación económica y autónoma, y autonomía, educación y formación, cooperación entre cooperativas y el interés por la comunidad, ¿verdad? Esos son los principios básicos de cooperativos y que vamos basados también en la Ley General de Cooperativas, ¿verdad? Luego tenemos el requerimiento para la recepción de expedientes. Tal y como lo establece, debemos cumplir con el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Cooperativas. Cumplimiento con la presentación de los documentos requeridos en el formulario de actualización de datos, ¿verdad? Que esos son los que deben ustedes ir colocando en su folder y gancho una vez terminada su asamblea para conformar el expediente. Luego vienen los expedientes que no se van a rechazar. Ustedes recuerdan que el año pasado y antepasado tuvimos muchos problemas en la conformación y la recepción de los documentos. Hay cooperativas que cambiaron su denominación, pero que continuaron usando sus hojas membretadas con el nombre anterior. En este caso, nosotros no lo vamos a rechazar, sino sabemos y entendemos que todavía tienen material de la denominación anterior, ¿verdad? Lo que sí les estamos sugiriendo es que utilicen el nombre correcto de su cooperativa, el nombre completo con su abreviatura, para que más adelante no vayan a tener ustedes ningún inconveniente. Sin embargo, no se los vamos a rechazar acá en el registro, ¿verdad? Tampoco vamos a rechazarlos por no venir dirigidos a la persona que está encargada en el registro. Solamente con que ustedes pongan que el expediente viene dirigido al registro de cooperativas, con eso para nosotros es suficiente, ¿verdad? En cuanto a las firmas del Consejo de Administración saliente y entrante, perdón, eso era lo que ya se les había explicado en días anteriores, ¿verdad? Pero que igual si tienen dudas también las vamos a seguir respondiendo para que les quede claro, ¿verdad? Dice, los expedientes de asambleas generales o la memoria de labores en este caso se aceptará aún y cuando vengan con las observaciones indicadas. Y como lo repetía, ¿verdad? Es necesario que ustedes cumplan con lo que establece la ley para que no les podamos rechazar y con sus estatutos también, ¿verdad? Así es, Adri. Y solo para cerrar, también por lo que se había mencionado, que es importante que utilicen la denominación correcta de las Correcto. cooperativas como está inscrita y como está en su personalidad, ¿verdad? Porque al Sí. final de cuentas el registro va a ser algo flexible, como les estaba comentando Adri ahorita, pero si ustedes llegan a SAT y no tienen el nombre bien escrito de la cooperativa, ahí no les van a aceptar Exacto. alguna inscripción de representación legal o con alguna otra entidad. Entonces, el registro va a tener ciertas flexibilidades, pero se está haciendo la observación de que tenemos que acostumbrarnos a poner el nombre tal cual es, ¿verdad? Porque es Así es. como también estábamos hablando de los directivos. En las actas que se han compartido, se pone, por ejemplo, como es una base para que ustedes modifiquen y editen, dice por el presidente del Consejo de Administración y entre paréntesis en el acta que se les está compartiendo editable, está nombre del presidente. Pero por haberlo digitalizado y haber hecho una revisión de tantas líneas de información, no se puso nombre completo, pero lo han ido recalcando tanto Adri como Pau y como Ashley, ayer lo dijeron, de que es importante que pongamos siempre los dos nombres y los dos apellidos. Si tienen tres nombres, pues los tres nombres. Si tienen cuatro nombres, pues no importa, pero la cosa es colocar el nombre completo tal cual está en el DPI, porque es la forma
más efectiva de evitar que hayan homónimos o que hayan confusiones, ¿verdad? Entonces, así como es con los temas personales, así también tenemos que acostumbrarnos a que sea con los temas institucionales, ¿verdad? Sí, así es. Gracias por la observación también, ¿verdad? Así que es importante, ustedes recuerden que no vamos a rechazarlos por situaciones como estas, pero sí las sugerencias siempre están, ¿verdad? Hay personas que dicen solo la abreviatura y nosotros nos quedamos, por favor, denos el nombre completo para poderles verificar, ¿verdad? Entonces sí es importante esa parte que ustedes sepan, ¿verdad? Sí, así les evitan a ustedes tener que estar revisando en las bases de datos, ¿verdad? Entonces, mejor colocar la denominación completa acompañada de la abreviatura si tenemos, porque no está de más, ¿verdad? Así Ahorita es. ustedes están viendo en la presentación, porque ahorita vamos a empezar a revisar el formulario de actualización de datos. Hay un QR por si ustedes pues no lo han encontrado en el sitio web, si por alguna razón entraron al aula virtual y tampoco lo vieron, pues ahorita con sus celulares pueden escanear ese código QR y van a ir directamente a la página del INACOP donde lo pueden descargar. Así que si gustan, lo pueden escanear ahorita y lo dejan en sus teléfonos ahí abierto para que ya sea lo puedan ir viendo mientras Adri va explicando cada uno de los apartados o que lo dejen ahí, lo guarden porque después les puede servir. Ese formulario está al acceso de todos en la página del instituto y es editable. Así que ustedes lo pueden descargar, pueden escribir encima de la mano o desde su computadora ustedes pueden ir llenando la información porque tiene esa versatilidad del documento que nos comparte el Instituto Nacional de Cooperativas. Muy bien, vamos a cambiar entonces de diapositiva y de todos modos el enlace se los vamos a colocar en el chat. Bueno, acá en este caso tenemos el formulario de actualización de datos, el cual deben de acompañar en el expediente en la entrega de la celebración de su asamblea obligatoria o en cualquier cambio que realicen en cuanto a vacantes, ¿verdad? Es necesario que lo adjunten. También adjuntan este formulario cuando entregan documentos de celebraciones de primeras asambleas. ¿Verdad? Entonces, en el primer punto tenemos la fecha en la que están llenando este formulario, el nombre completo de la cooperativa, si la denominación utiliza abreviatura o identificación, el tipo del estatuto, en este caso si es uniforme o propio, la clase de la cooperativa, pues ya eligen la opción de qué clase es su cooperativa, la fecha de constitución de la cooperativa. En este caso, si aplica que llenen el campo donde dice fecha de última reforma, si han reformado estatutos, pues ya indican la fecha del acta de asamblea extraordinaria. La actividad u el objeto de la cooperativa, el objeto social, el número de NIF, fecha de inscripción ante SAT, la dirección completa de la cooperativa según esta dirección es la que en donde se encuentra la sede, ¿verdad? En donde se encuentra la sede y la que fue inscrita acá en el registro de cooperativas, ¿verdad? Tenemos acá zona, departamento, municipio y el país, ¿verdad? El número de teléfono, que sí es muy importante que describan varios números de teléfono, porque pasa muchas veces que nos queremos comunicar al único número que detallan y muchas veces no es posible comunicarse a ese número, ¿verdad? Entonces sí es necesario que nos detallen por lo menos dos números de teléfono, ¿verdad? La página web, el correo electrónico, en este caso si manejan página web, ¿verdad? Ahora si no sería el correo electrónico. También hay un campo acá que dice total de asociados, ¿verdad? El total de los asociados de la cooperativa. La cantidad por género, ¿verdad? Hombres, mujeres. Y en este caso si hay menores de edad.
En el numeral 2 tenemos los datos del representante legal. En este caso, si aplica y si realizaron una revocatoria de representante legal. Entonces, acá detallan datos generales de esta revocatoria, ¿verdad? En cuanto a nombre completo de la persona y datos generales del DPI, su número de teléfono, correo electrónico, eh, la fecha del nombramiento, número de acta, y tenemos acá el periodo que ejerció esa representación legal, ¿verdad? Y el titular, que en este caso es la nueva elección que realizaron. También identifican acá si es nuevo nombramiento o es una ratificación, el nombre completo de la persona. También tenemos acá el número de DPI. También tenemos acá los datos del acta, ¿verdad? El número de acta en donde fue electo o ratificado y el periodo, ¿verdad? Que va a ejercer esta representación legal, datos que deben de estar de acuerdo al contenido del acta. Perdone, solo para hacer la observación en lo que Pau estaba hablando sobre la representación legal. Recuérdense que aunque nos llenen los campos donde dice revocatoria, pero no nos presentan el acta por la cual revocan a la persona, no la vamos a inscribir, aunque ustedes lo hayan llenado en su formulario, porque para que nosotros tengamos, si ustedes tengan también ese respaldo, debe el Consejo de Administración reunirse y en número de acta distinto colocar que se está revocando la representación del señor presidente o el que cargo tenga para que nosotros podamos hacer la inscripción, ¿verdad? Gracias, Pau. Gracias. Sí, esto sí es muy importante lo que indica la compañera, ¿verdad? Porque muchas veces creen que al llenar el formulario nosotras vamos a realizar inscripciones acá. Y en cuanto a las inscripciones, nosotras nos basamos a las actas, ¿verdad? Las actas que levantan los órganos directivos, ¿verdad? Este formulario es un requisito, pero no lo tomamos de base para realizar inscripciones, ¿verdad? Entonces, siempre confrontamos esta información, ¿verdad? Tenemos acá el numeral 2.22 en el caso de hay cooperativas que manejan sus representaciones legales suplentes, ¿verdad? En este caso revocatoria, también llenan los campos de esta persona que ejerció este cargo. Y tenemos inscripción de representante, nueva inscripción de suplente también, ¿verdad? Detallan información de acuerdo a lo que se les solicita en cada campo. Como repetimos, toda esta información debe de estar de acuerdo al acta que el Consejo de Administración realizó en su momento, ¿verdad? Para nombrarlo. Tenemos acá también representaciones legales de forma interina en el caso de la revocatoria y nueva representación legal de forma interina, ¿verdad? También llenan los campos que están acá, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos tres preguntas ahí que creo que sería bueno que las lográramos aclarar antes de continuar. Preguntan, César Tumax, ¿se puede ir la revocatoria en el mismo acta del nuevo representante? Pedro Vinicio estaba diciendo que sí se puede, ustedes me contarán, nos confirmarán. Vilma también nos dice, perdonen la consulta, el acta de revocatoria de representante y el acta de nombramiento del nuevo representante puede ser la misma o pueden ser independientes, más o menos la misma relación. Y Eva nos pregunta si podemos aclarar cuál es la diferencia entre nombramiento y ratificación. Muchas gracias. Sí, en este caso, el Consejo de Administración puede realizar una sola acta y en puntos diferentes, de acuerdo a la agenda que van a realizar, ya desarrollan, en este caso, la revocatoria
del representante legal que ejerció sus funciones en donde revocan, ¿verdad? Es muy importante que detallen y coloquen la palabra revocatoria o revocar, ¿verdad? Al representante legal, el cargo que ejerció esta persona, nombre completo, ¿verdad? Y va a ser la persona que nosotros tenemos acá inscrita, ¿verdad? La última modificación que nosotras tenemos acá como inscripción. Y en otro punto, ya realizan el nombramiento, ¿verdad? De acuerdo a sus estatutos. En este caso, si delegaron la representación legal en algún miembro del Consejo de Administración, colocan el cargo, ¿verdad? Cargo, nombre completo, el cargo que está ejerciendo dentro del Consejo de Administración, datos generales del DPI y es necesario que coloquen el periodo, ¿verdad? En este caso le delegan la representación por uno o 2 años, ¿verdad? Todo va a ser dependiendo del cargo que ejerza esta persona. Ahora bien, si delegan la representación legal en un gerente, también es importante que indiquen qué tiempo va a estar ejerciendo, por 1 año, 2 años o por tiempo indefinido en el caso de los gerentes, ¿verdad? Sí pueden hacer una sola acta, eh, tomando en cuenta que deben de ser en puntos diferentes, ¿verdad? Sí. Creo que esas son las dos preguntas que nos habían hecho, ahora que tenían la misma consulta dos personas. Sí, también estaba la diferencia entre nombramiento y Ah, ratificación. sí, Y pues también Domenica preguntó algo que creo que ya contestó Pau. Tal vez le pediríamos a Domenica si pone el dedo hacia arriba para confirmarnos, porque ella estaba preguntando que si también debe quedar en el acta del Consejo la ratificación del nombramiento de representante legal titular o suplente, que es sí, algo como lo que estaba hablando Pau, ¿verdad? ujú. Sí, sí lo pueden hacer en puntos distintos, ¿verdad? Pero sí tienen que tener claro que van a revocar en un punto, van a inscribir a nuevo o lo van a nombrar, ¿verdad? Y la diferencia entre ratificación y nombramiento. Bueno, una persona, por ejemplo, Adriana, va a empezar su periodo de 2 años como presidenta. Entonces, a mí me están inscribiendo porque soy nueva. Entonces, en 2 años adelante, dicen, se ratifica el nombramiento de Adriana Lizeth García Tobol como representante legal, como presidente y representante legal, porque yo voy a cubrir mi segundo año. O en este caso también se hace año con año la ratificación. En este año me inscribieron como representante legal y presidenta y en el año 2027 que van a presentar su asamblea, me van a ratificar porque continúo en el cargo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. La inscripción es cuando inicia y la ratificación es cuando sigue y continúa en ese mismo cargo o la bajan a vicepresidenta, pero la siguen nombrando, ratificando como representante legal. Excelente, muchas Ahora, gracias. tal También vez nos... solamente, Adelante. perdón, disculpe que lo interrumpa. En cuanto a las representaciones legales, tenemos en los estatutos uniformes que se habla solamente de una representación legal, ¿verdad? En este caso que es la titular. Y en muchas cooperativas, de acuerdo a las funciones que se tienen o actividades, delegan un representante legal suplente o interino, ¿verdad? Esto también lo hacen por medio de acta del consejo, especificando o ya en su acta respectiva donde lo van a nombrar a esta persona, especifican las funciones que esta persona va a tener, ¿verdad? Para ejercer esa representación legal suplente o interina, ¿verdad? Pero sí deben de detallar en el acta estas funciones específicas para evitar confusión, ¿verdad? Tanto en un titular como en un suplente o interino. Ujú. O en este caso, si esta representación legal suplente solamente va a ser cuando falte el representante legal titular, ¿verdad?
o van a actuar conjuntamente, ¿verdad? Que también se puede, pero sí deben de especificarlo en sus actas, ¿verdad? Para evitarse confusiones a futuro. Muchas gracias. Nos preguntan también que en el caso de los asociados o el total de asociados, ¿es la fecha de la asamblea o el cierre del año 2025? En este caso, el total de asociados se maneja al cierre del periodo fiscal, ¿verdad? Porque así es como nos presentan esta papelería, al cierre del ejercicio fiscal, ¿verdad? Y así también deben de especificarlo en el listado de asociados activos, ¿verdad? Eh, Sería bueno que también adjuntaran un listado o un rango de, de asociados que tienen a marzo, abril, ¿verdad? Es una información adicional que podrían ellos integrar en este listado, ¿verdad? Pero acá nos basamos al periodo fiscal, al cierre del periodo fiscal, en este caso del año 2025. Gracias. Y también nos están diciendo, es una pregunta que ya creo que se ha repetido, pero que es importante siempre aclararlas. Pregunta que si alguien del Consejo de Administración está terminando su cargo, puede ingresar a alguna otra comisión y también pregunta, Marcos, si su cooperativa tiene estatutos uniformes, se puede nombrar también un representante legal suplente. Eh, sí puede nombrarlo. Es de acuerdo a las actividades que se vayan a distribuir con el representante legal. Era lo que decía Pau, por ejemplo, el titular va a haber ciertas situaciones, pero que por tiempo no puede abarcar hasta otras situaciones. Entonces le da la representación suplente, ¿verdad? Porque entonces ya los dos están, siempre y cuando ellos estén comunicando y sepan qué es lo que cada uno está realizando, ¿verdad? Para no pasarse de actividades que le fueron asignadas. Eso lo ven ustedes internamente. La otra pregunta, perdone. ¿Cuál es la otra pregunta? Perdón, es que Perdón. también quiero aprovechar para saludar a Carlos Pérez, que nos está ayudando a contestar algunas consultas por ahí y está haciendo una recomendación con el tema de la representación legal. Parece que en la SAT para subir o encriptar los documentos solo permite un único documento. Entonces lo mejor es que integremos todo para no juntarnos con varios y que en la SAT vayamos a tener el problema de no poder subir el acta específica, ¿verdad? Del nombramiento. Mejor que vaya todo lo que necesitamos subir en SAT en un mismo documento para que no nos vayamos a enfrentar con el problema y la recomendación que nos está dando también aquí Carlos. Muchas gracias, Carlos. También hay una pregunta de una tocaya, Adri. Adriana Morales nos pregunta si el representante legal es su segundo año, en función qué acta debe realizar y presentar. Sí, es el acta del Consejo de Administración donde lo van a ratificar, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Administración se reúne e indica que le confirman o ratifican la representación legal de la persona, ¿verdad? Acuérdense que nosotros antes no solicitábamos que ratificaran o no nos mandaban las ratificaciones porque nos decían por 2 años, entonces estaba vigente en el año intermedio. Lo que sucede es que ahora sí se está dando esa modalidad de ratificación año con año, porque la misma SAT es la que ha estado solicitando que se ratifiquen, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora se ve más el término ratificación, porque así lo ha estado solicitando y que las cooperativas han tenido problemas en SAT. Pero en cuanto a la respuesta, es hacer el acta del Consejo de Administración en donde ratifican a la representante legal. Sí, muchas gracias. Y también hablábamos de la misma revocatoria también, ¿verdad, Adri? Que en la SAT es donde ponen el freno y por eso es de que INACOP ha tenido que estar pidiendo las revocatorias, porque si no, no estamos logrando cumplir con pues todo ese entorno o ecosistema regulatorio que tenemos en Guatemala y que tenemos que observar como cooperativas. Sí, fíjese que sí, hemos tenido el problema que han venido cooperativas que nos dicen, mire, necesitamos que nos revoquen a 3 personas porque son las que están todavía pendientes y no nos permiten inscribir. Me parece que la SAT les emite como un listado de personas que están como representantes legales y que si no las revocan,
no pueden inscribir al nuevo. Entonces ya vienen con nosotros con sus actas, donde nos piden revocar hasta 4 o 5 personas, ¿verdad? Pero ya es una modalidad que está solicitando que se revoquen a todos los representantes legales que ya no están vigentes. Así es, para que, como quien dice que es el finiquito para ser representante legal en otro lado. Y solo para completar ya y continuar, solo nos pregunta Domingo una duda que le surgió, que si el representante legal puede estar más de 2 años o no, derivado de lo que nos estaba comentando Pau, de si es indefinida o cómo es el tema, ¿verdad? Sí, en este caso, la representación legal, si la delega a un miembro del Consejo de Administración, esta representación debe de estar de acuerdo al cargo que está ejerciendo en el Consejo de Administración. Si esta persona fue electa por un año, de acuerdo a sus funciones, va a estar por lo mismo por un año como representante legal. Si fue electo por 2 años, va a estar por 2 años como representante legal, ¿verdad? Y cuando ya delegan la representación legal al gerente, ya el consejo decide si esta persona va a estar por tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces ya es una decisión del consejo de administración, ¿verdad? Pero sí, en este caso, esta información sí es muy importante que la asignen en las actas porque son datos que la SAT les solicita también, ¿verdad? Acuérdense que el gerente no puede ser parte del consejo de administración. El gerente sería gerente y representante legal, pero no puede ser presidente, gerente y representante legal, que hemos visto muchos errores en eso. O es gerente general y no va a pertenecer al consejo de administración, o es representante legal y parte del consejo de administración. Pero gerente, presidente o tesorero, vocal y representante legal no se puede. Es algo que sí hemos visto que se equivocan mucho, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración. Entonces, continuamos. Acá tenemos el apartado número 3 que habla sobre la información del gerente y o administrador. En algunos estatutos, pues, está el concepto de administrador, ¿verdad? Entonces, que es a quien también se les delega la representación legal, como ya lo indicábamos, ¿verdad? Entonces, indican el nombre completo de acuerdo a cómo está en el DPI, correo electrónico, y la fecha del nombramiento de acuerdo al acta del Consejo de Administración, su número de DPI y el número de teléfono, ¿verdad? En el apartado 4 tenemos la integración de los miembros directivos, tanto del Consejo de Administración como de la Comisión de Vigilancia. Acá colocan nombres completos, cargos, el periodo del cargo, ¿verdad? De acuerdo a sus estatutos. Sí, en este caso, si son electos este año y sus estatutos dice de que el periodo de elección es de 2 años, entonces indican del 2026 al 2028. En años serían 2 años y el concepto de elección o reelección, ¿verdad? Y también acá la misma información para los miembros de la Comisión de Vigilancia. En el caso de las vacantes, pues también describen de qué forma van a ocupar esta vacante, ¿verdad? Las personas, las nuevas personas electas. Entonces ahí describen esa información. Tenemos acá en el numeral 5 indican los documentos que deben de adjuntar a este expediente de celebración de asambleas anuales obligatorias. En el punto número 5.1 indica sobre la certificación de la fotocopia del acta del libro del Consejo de Administración de la convocatoria para celebrar Asamblea General, misma que debe estar firmada y foliada. En este caso, pues se les había indicado, ¿verdad? De acuerdo a los folios del acta, cada una de las hojas por el secretario.
La certificación debe de estar firmada por el secretario y visto bueno del presidente del Consejo de Administración con el sello respectivo. Acá hacemos una observación que en cuanto al formulario de actualización, indica fotocopia completa del acta, ¿verdad? Fotocopia completa del acta del Consejo de Administración acompañada de su certificación en original. Es así como nosotras trabajamos, ¿verdad? Muchas veces envían transcritas las actas certificadas, ¿verdad? Pero siempre les vamos a solicitar la fotocopia del libro del Consejo de Administración, ¿verdad? Entonces, presentan fotocopia completa del acta y su certificación en original, en este caso firmadas por secretario y visto bueno del presidente. Como habíamos indicado el día de ayer, ¿verdad? En este caso de la ausencia del secretario o presidente del Consejo de Administración, cuando ya certifiquen esta acta y no esté uno de los dos miembros, quien puede firmar es el vocal, ¿verdad? Esto está en los estatutos de la cooperativa, ¿verdad? Pero siempre y generalmente estas certificaciones de actas las debe de firmar el secretario y presidente del consejo, ¿verdad? Solamente en ausencia eh, es quien firma el vocal, ¿verdad? Tenemos acá en el 5.2 la copia de la convocatoria que giraron los miembros directivos del Consejo de Administración a los asociados para que puedan presentarse a la celebración de esta asamblea, ¿verdad? Debe de estar sellada y firmada por el Consejo de Administración o en su defecto copia de la publicación en los diarios respectivos, ¿verdad? Esta copia de la convocatoria debe estar firmada por los miembros del Consejo de Administración que están ejerciendo los cargos al momento de realizar la convocatoria. En el 5.3 tenemos la copia de la agenda que también debe de estar sellada y firmada por el Consejo de Administración, ¿verdad? El proyecto de la agenda de los puntos a tratar en esta asamblea y debe de estar de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la Ley General de Cooperativas. Fotocopia del acta de la Asamblea General Ordinaria Anual Obligatoria, misma que debe de estar firmada y foliada cada una de las hojas por el secretario. Adicional a ello, debe adherir la certificación en original firmada por el secretario y visto bueno del presidente del consejo con su sello respectivo, ¿verdad? Fotocopia completa de esta acta acompañada de su certificación en original. Tenemos acá el listado de asociados debiendo consignarse con nombres completos de acuerdo al DPI en hojas membretadas de la cooperativa. En este caso se utilizan hojas membretadas, firmado y sellado por el Consejo de Administración. También deben de adjuntar un proyecto de aplicación del ejercicio contable sobre su excedente o pérdida, sellada y firmada por el Consejo de Administración, quienes ejercieron los cargos en ese periodo fiscal, ¿verdad? En este caso sería los miembros directivos quienes ejercieron los cargos del periodo fiscal 2025, ¿verdad? Y es el proyecto que van a presentar ante la asamblea para que pueda ser aprobado. El dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre los estados financieros, debidamente firmado y sellado también por los miembros de esta comisión, quienes ejercieron los cargos en ese periodo fiscal. Tenemos acá el cuadro de órganos sociales sobre las elecciones o reelecciones llevadas a cabo en la celebración de la Asamblea Ordinaria Obligatoria, ¿verdad? Ya designan los nombres completos, los cargos y el periodo de los años que fueron electos de acuerdo a sus estatutos. Y deben de adjuntar fotocopia legible de los DPI de los miembros del Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia, ¿verdad?
Sí, muchas gracias por completar ahí, que no sé por qué no salió la última parte de la línea del texto, que solo se quedó con el consejo de, pero como estemos, ya compartimos la descarga del formulario, ahí lo van a ver sin errores. Y tenemos las notas que también aparecen en ese formulario en cuanto al acta de la Asamblea General Ordinaria Anual Obligatoria. Debe de estar firmada por los asociados presentes y para su validez por todos los miembros del Consejo de Administración. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la Ley General de Cooperativas, las cooperativas con más de 500 asociados podrán normar en su estatuto la celebración de Asamblea General por medio de delegados debidamente acreditados, ¿verdad? Entonces, en este caso, se basa las cooperativas que se encuentran en comunidades lejanas, ¿verdad? Y asignan o designan a delegados para que los puedan representar. Y muchas veces esto se da en las cooperativas que están en fincas, ¿verdad? Son terrenos muy grandes y entonces ya los asociados asignan a un delegado para que los pueda representar en esta asamblea. Ya en su estatuto indicarán los requisitos que deben de tener estas personas, ¿verdad? Para que puedan representarlos y qué documentos deben de presentar a esa asamblea para que ellos puedan participar. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27, literal D, de la Ley General de Cooperativas, en su decreto 8278, las cooperativas deben remitir a INGECOP dentro de los 30 días de celebrada la Asamblea General Ordinaria Anual Obligatoria la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio. En función de competencia institucional, el registro de cooperativas atenderá lo relacionado al artículo 47 de la ley citada, ¿verdad? En este caso, para poder inscribir a sus cuadros directivos y representante legal. Muchas gracias. Antes de continuar, vamos a ver un par de duditas que tenemos acá. Dice, en el numeral 5.5 se agrega el listado de asociados asistentes a la asamblea y el listado de asociados activos, ¿verdad? Pregunta Doménica. En este caso, perdone, habla sobre el listado de asociados activos, ¿verdad? Es, Ella pone, se agrega el listado de asociados asistentes a la asamblea y también el listado de asociados activos, pregunta, ¿sí? ¿Verdad? De sí, adjuntar en las este dos. caso, bien, gracias, muy amable. En este caso, era lo que explicábamos. Si en el contenido del acta no asignan o no describen los nombres de los asociados asistentes a esa asamblea, ya solo indican de que está la participación de 50, 100, 300 asociados adjuntando un listado de asistencia, ¿verdad? Entonces es ahí donde sí deben de adjuntar este listado. Y aparte, el listado de asociados activos, ¿verdad? En la cooperativa. Muchas gracias. También nos preguntan cuál sería el procedimiento. Víctor Corado nos dice un cordial saludo. ¿Serían tan amables de indicarme cuál sería el procedimiento y tiempo para poder hacer el cambio de la dirección en que fue registrada la sede central de la cooperativa? Sí, fíjese que de acuerdo al nuevo reglamento de sanciones, el artículo 23 establece cambio de dirección o sede social. La cooperativa que no hiciere formal notificación al registro dentro de los siguientes 30 días calendario del cambio de dirección o sede social, se le sancionará con multa de 200 quetzales. Entonces, el artículo 23 establece 30 días calendario, ¿verdad? Sí es importante que al tener ustedes el cambio, nos notifiquen para no caer en sanciones, ¿verdad? Que ya están reglamentadas en este reglamento de sanciones de cooperativas. Muchas gracias. También nos están preguntando, Ana Belarmina Galvez nos dice, quisiera que me orientaran sobre los excedentes destinados a reserva irrepartible e institucional. ¿Cuál es su uso en los dos rubros? Nos pregunta.
Ah, Fíjese que en este caso sí le rogaría que hicieran esa consulta específica a Ingecop. Recuérdense que Ingecop es el que les determina a ustedes en las cuestiones de estados financieros, ¿verdad? Ellos, porque nosotros les podemos decir, mire, su estatuto establece que el 30% para la reserva institucional y el 20% para la funcional. ¿Verdad? No le Repartir. podemos explicar porque ya es irrepartible. Ya es el contador quien lo decide y determina Ingecop también cómo es la repartición del mismo, ¿verdad? Eso es una cuestión ya interna. Así es, Sí, y normalmente la irrepartible es para capitalización de la cooperativa exactamente, y así la es. institucional es para algún uso que pueda hacer la cooperativa de esos recursos para alguna inversión o algo que tenga, pero tiene razón Adri con decir de que en realidad en este caso, pues si bien se puede dar una orientación, la Exacto. institución encargada para esos temas en específico sí es la Inspección General de Cooperativas. Sí, acuérdese que nosotros podemos darle una información, pero la revisión contable la determina SAT, entonces, perdón, ISCOP. Entonces, tienen que tener o facturas o alguna nómina o algo en la que ustedes van a hacer esa transferencia, se puede decir, y cómo va a ser el uso. Pero si nosotros solo le decimos, si ustedes no utilizan facturas, no utilizan eh, boletas o qué sé yo, qué es lo interno, entonces les vamos a dar una mala información y SAT les puede a ustedes levantar observaciones, ¿verdad? Que esas son difíciles de poder resolver también. y en este caso tal vez indicamos de que se aboquen a INGECO porque estos son temas muy amplios, ¿verdad? Nosotros solamente les podemos decir lo que usted indicaba, ¿verdad? La reserva irrepartible es para capitalizar, Ujú. pero en este caso ya Ingecop les amplía esta información, ¿verdad? De cómo proceder a aplicar, ¿verdad? A estos dos rubros, ¿verdad? Entonces, sí se les sugiere que se aboquen a Ingecop para que les pueda ampliar esta información. Sí, porque ahí ya caemos a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, a las Así es. normas internacionales y financieras, las NIF, y varias recomendaciones que ellos les van a poder ampliar. Es lo mismo que lo que nos están preguntando ahorita con el tema de la distribución de excedentes. Como nosotros sabemos, las cooperativas están exentas, ¿verdad?, de muchas actividades cuando es entre cooperativas y con sus mismos asociados. Pero cuando se va a dar una repartición de excedentes, como es temas de ganancia de capital, eso sí está sujeto a un impuesto. Y Así la es. cooperativa, como es un agente retenedor, lo que debería de hacer es distribuir excedentes y retener el ISR que luego tendría que pagar a SAT. Así es como está establecido, de acuerdo a como nosotros lo entendemos también. Pero si necesitan que haya mayor información al respecto, tendrían que comunicarse también a la Inspección General de Cooperativas, porque con el tema del impuesto sobre la renta, como Ujú. es ganancia de capital, ahí no importa que seamos asociados de la cooperativa y todo, porque ya estamos hablando de una persona individual que está obteniendo beneficios y dividendos de una inversión. Entonces esos impuestos creo que no se logran. Lo que se logra y que estamos exentos entre cooperativas es cuando vendemos entre cooperativas, cuando lo hacemos con nuestros mismos asociados, perdón, o algunas otras cosas que están indicadas en la ley, como importar, ¿verdad? Algún tipo de material o maquinaria que sirva para nuestra actividad económica y que demostremos que aquí en Guatemala no se encuentra. Entonces ahí ya podemos nosotros aplicar con una serie de procedimientos la exención de aranceles, etcétera, pero todo tiene procedimientos y procesos complejos. Entonces les recomendamos que realmente puedan dar un telefonazo, decimos nosotros, ¿verdad?, a Ingecop para que los puedan apoyar un poco más con estos temas, ¿verdad? Y solo nos preguntan también algo que ha sido un poco recurrente y que creo que siempre sigue siendo bueno aclararlo, ¿verdad? Que es con respecto a las vacantes. Entonces, Pablo Batén nos pregunta, ¿qué procede si algún miembro del Consejo de Administración es electo por 2 años y decide no continuar después de un año? Se recuerdan que creo que ya lo hablamos en una duda que se tuvo. Pregunta si es declarado vacante o se elige inmediatamente en asamblea uno nuevo para cubrirla. Creo que es importante que lo logremos retomar porque sí son dudas que son muy recurrentes. Sí, perdón. Sí, en este caso de cuando un asociado fue electo en asamblea, pero pasan
Sí, un ejemplo, 5 o 6 meses posterior a esa celebración de asamblea y él ya no quiere continuar en el cargo, el procedimiento es de que presente por escrito su renuncia irrevocable, ¿verdad? Al cargo para el cual fue electo, ¿verdad? Entonces ya el Consejo de Administración debe y tiene la obligación de poder llenar este cargo, ¿verdad? De esta vacante. Y en este caso, también en el reglamento de sanciones indica que en los casos de vacancia deben de notificarlo con un lapso de 10 días al registro de cooperativas, si no las mismas serán sancionadas, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que cuando una persona renuncia a un cargo, lo más pronto que puedan. En este caso sería de buscar al asociado idóneo, ¿verdad? Así como lo indican sus estatutos, para que cubra esta vacante. Y lo hacen por medio de acta del Consejo de Administración. Si el directivo es del Consejo de Administración, lo hacen por medio de reunión y acta del Consejo de Administración. Si el directivo pertenece a la Comisión de Vigilancia, el estatuto les da la potestad de que la misma comisión, como son 3 miembros y renuncia a una persona, entonces tenemos el quórum de 2 personas y lo hacen por medio de reunión de la Comisión de Vigilancia y levantan su acta en el libro de actas de la Comisión de Vigilancia, ¿verdad? Y también es necesario que establezcan que esta persona va a ocupar el cargo o esta vacante por el tiempo que le faltaba a la persona quien ejercía el cargo, ¿verdad? O que le dan el lapso de tiempo hasta celebrar la asamblea ordinaria obligatoria. Sí es muy importante que lo establezcan porque tenemos mucha confusión cuando son cooperativas que tienen, un ejemplo, 5 años de elección, ¿verdad? Y la persona a los 6 meses de haber sido electo, renuncian al cargo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que establezcan en esta vacante cuál va a ser el periodo de que esta persona va a estar. Y lo más conveniente en estos casos es que va a ejercer el cargo hasta que se celebre la asamblea obligatoria, porque en esta asamblea lo pueden nombrar para un periodo, un nuevo periodo de elección de acuerdo a los estatutos, ¿verdad? Sí, solo recuérdense que en asamblea no se dan vacantes. En las asambleas, en la celebración de la asamblea, se nombran a las personas. En este caso, como Pau decía, se renunció a los 5 meses de haber sido electo. Entonces a esa persona se le va a nombrar vacante y bien claro lo dijo mi compañera, que deben indicar que va a ser por el tiempo que estaba la otra persona. Entonces, en asamblea, ustedes dicen, el señor presidente fulanito de tal continúa cubriendo la vacante. Entonces, ahí nosotros sabemos de que él va a terminar el ejercicio de la otra persona. Y si vencía, por ejemplo, en el 28, en la asamblea del 27, ustedes establecen, continúa cubriendo la vacante hasta el periodo 2028. En el 2028, esta persona puede ser nombrada para un ejercicio nuevo, por ejemplo, de 2 años, ¿verdad? Entonces, la vacante es como un periodo de gracia que la persona va a estar cubriendo. Muchas gracias, muchas gracias. Solo nos pregunta también Carlos Escobar, ¿cuál es el proyecto de aplicación del ejercicio contable? El proyecto de aplicación del ejercicio contable es el que el consejo, en este caso, y generalmente cuando van a convocar a sus asociados, ya tienen documentos previos para la presentación a la asamblea, ¿verdad? Y el proyecto, en este caso, nos referimos en cuanto a los estados financieros, después de haber hecho la repartición según las reservas que establece el estatuto, si tuvieron ganancia, ¿qué van a hacer
con esta ganancia. Ya el consejo proyecta, ¿verdad? Que esta ganancia la van a repartir o la van a capitalizar. Entonces ya lo asignan en este proyecto de aplicación. Y si tuvieron pérdida en el ejercicio, pues de qué forma pueden cubrir esa pérdida, ¿verdad? Ya sea por aportaciones extraordinarias o alguna otra opción que el consejo tenga y ya lo presenta a la asamblea para que los asociados puedan aprobar, ¿verdad? A esto nos referimos como el proyecto de aplicación del ejercicio fiscal. Muchas gracias. Vamos a dar solo las últimas dos consultas para poder seguir avanzando. Ahorita Byron nos pregunta, ¿es entendible que todos los informes serán firmados por cada órgano directivo durante el periodo fiscal? Mi consulta es, ¿las certificaciones de actas para llevarles la memoria de labores serán firmadas por los directivos electos? Que es algo que nos han consultado mucho sobre las firmas de quienes firman, ¿verdad? Y también Guerín Hernández nos dice, para notificar a INACOP del nuevo integrante de un órgano por vacante, ¿qué formulario se utiliza o solo es el acta del órgano? ¿Y el plazo para notificar serían 10 días hábiles? Sí, en cuanto a las firmas de las certificaciones, todo va a ser de acuerdo en a qué fecha están emitiendo esas certificaciones, ¿verdad? Porque como ustedes saben, posterior a la celebración de la asamblea, realizan la entrega de cargos, ¿verdad? Y muchas personas que entregan esos cargos ya no les van a firmar documentos, dependiendo de la situación de la cooperativa, ¿verdad? En este caso, si era empleado de la empresa y pertenecía a la cooperativa, pues este asociado ya no va a regresar a la cooperativa, ¿verdad? Salió del cargo y ya no se sabe de él. Entonces, quienes van a firmar estas certificaciones al momento de conformar el expediente van a ser los directivos nuevos, los que fueron electos en la celebración de la asamblea, ¿verdad? Pero como les digo, todo depende de la fecha de emisión de la certificación que coloquen en esa misma certificación. Hay cooperativas que ponen la misma fecha del acta de la convocatoria, colocan la misma fecha de emisión de la certificación de la convocatoria. Entonces, ¿quiénes deben de firmar? Los directivos que están ejerciendo los cargos en esa fecha, ¿verdad? Que en este caso comúnmente les llamamos los directivos antiguos o anteriores, ¿verdad? Pero son quienes están ejerciendo los cargos en esa fecha, ¿verdad? Y muchas otras cooperativas pues complementan su expediente y en fecha reciente, un mes después de la celebración de la asamblea, elaboran sus certificaciones de las actas y firma el nuevo consejo, en este caso el nuevo secretario y el nuevo presidente, ¿verdad? Pero todo va a depender de la fecha de emisión de estas certificaciones. También hay expedientes que estas certificaciones las firman los directivos anteriores. ¿Y esto por qué es? Porque ellos lo ven como un aspecto responsable el entregar el expediente acá, llevar las certificaciones y ellos ya culminan con sus funciones en la cooperativa, ¿verdad? Entonces, no se les va a rechazar el expediente. Si vienen firmadas las certificaciones por los directivos anteriores o por los directivos electos, pero sí la información contenida en esa certificación sí debe de ir de acuerdo a quienes las están realizando y en las fechas, ¿verdad? Muchas Tengo gracias. otra Entonces, si pregunta. gustan. Sí, sí, perdone, estaba viendo también, creo que nos hicieron una pregunta con relación a una vacante. Así ¿Qué es. documentos eran los que tenían que traer y qué formulario?
La vacante la tiene que realizar si fue del Consejo de Administración en el libro de actas del Consejo de Administración y si fue de la Comisión de Vigilancia, pues en el libro de la Comisión de Vigilancia, ¿verdad? Y deben de llenar también el mismo formulario que les mostramos, solo llenando los campos que se va a hacer la vacante, ¿verdad? Eso es lo que, y fotocopia del DPI de la persona que está ocupando ese nuevo cargo. Para agregar acá en el artículo 26 del reglamento de sanciones, indica sobre la inscripción de sustitutos en caso de vacancia. La cooperativa que no inscriba en el registro al sustituto dentro de los 10 días posteriores de que se nombre para sustituir una vacancia dentro de los órganos directivos de la entidad, será sancionada con una multa de 100 quetzales, ¿verdad? Era lo que explicábamos, que en este caso, en los casos de vacante, deben de ser llenadas estas vacantes lo más pronto que puedan, ¿verdad? Para evitar ser multadas de acuerdo a este artículo, ya que en muchos estatutos, y como habíamos indicado, de que el vocal, en este caso, si renuncia un vicepresidente, quien va a sustituir va a ser el vocal, pero en el entendido que el vocal va a sustituir por un tiempo estimado, ¿verdad? No puede estar ejerciendo dos cargos por un año, ¿verdad? Entonces sí deben de cubrir las vacantes lo más pronto que puedan los miembros directivos de los órganos sociales de la cooperativa. En cuanto a los días, el mismo artículo establece a los 10 días siguientes, a los 10 días posteriores, y nos preguntaban si eran hábiles o inhábiles. Ahí nos vamos a la ley del organismo judicial y verificamos el artículo 45, que son plazos. El inciso E establece en los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Eso quiere decir que son hábiles, de lunes a viernes, ¿verdad? Ahí ustedes hacen su cuenta porque son hábiles, ¿verdad? De acuerdo a la ley del organismo judicial. Muchas gracias. Entonces, si gustan, continuamos ahorita con la lectura del apartado 6 del formulario para seguir avanzando y luego vamos a continuar con las dudas cuando ya cuando ya hayamos completado el contenido. Gracias. Muy amable, gracias. Continuamos con el numeral 6, el cual indica fotocopia completa del acta del nombramiento, ratificación o revocatoria de la representación legal, misma que debe de estar firmada y foliada cada una de las hojas por el secretario. Adicional a ello, debe adherir la certificación en original firmada por el secretario y visto bueno del presidente del Consejo de Administración con su sello respectivo. Y adjuntar fotocopia legible de ambos lados de la del representante legal, ¿verdad? Y tenemos unas notas en cuanto al acta. Debe de cumplir con los parámetros formales dentro de su contenido conforme al modelo, en este caso que el registro de cooperativas ha elaborado, ¿verdad? Es en este caso un ejemplo que se les ha mostrado a ustedes para poder cumplir con los requisitos de esta acta, ¿verdad? La obligada a la actualización de la información de los cambios de su representante legal ante el registro de cooperativas de INACOP, ¿verdad? Adjuntar esta acta con su certificación del nombramiento, ratificación o revocatoria de sus representantes legales, ¿verdad? Creo que acá tenemos el numeral 7 en cuanto a las obligaciones de las cooperativas ante el registro de INACOP. Las cooperativas están obligadas en cumplir y en evidenciar en la Asamblea Ordinaria General obligatoria lo regulado en el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Cooperativas, Acuerdo Gubernativo número MDE 7-79. Las cooperativas a través de sus órganos sociales, Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia están obligadas a informar de inmediato cuando se produzcan cambios o modificaciones en la información de sus registros, inscripciones o anotaciones
utilizando el presente formulario y entregarlo adjunto al registro de cooperativas del INACO. Los requisitos establecidos en el presente formulario deben de presentarse anualmente al registro de cooperativas de INACO 30 días posteriores a la celebración de su asamblea obligatoria, por lo que las cooperativas que no cumplan con esta responsabilidad de la entrega de estos documentos quedarán suspendidas o restringidas de sus derechos y de todo registro, inscripción o anotaciones, según el reglamento de sanciones, ¿verdad? Al incumplimiento de las responsabilidades de la cooperativa se le aplicará lo que establece el reglamento de sanciones aprobado recientemente en septiembre del año pasado. Y acá tenemos anexos obligatorios. En cuanto a la certificación del listado de los asociados activos, tenemos que debe de contener esta información en cuanto a nombre completo del asociado de acuerdo al DPI, género, edad y el número de CUI, ¿verdad? Fotocopia de DPI de los órganos sociales electos, en este caso del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia. En el expediente a entregar al registro de cooperativas sobre la asamblea obligatoria, como hemos visto, debe de estar de acuerdo a los documentos que solicita el formulario de actualización de datos, ¿verdad? Deben de estar contenidos en un folder con gancho debidamente identificado, adjuntando el formulario de actualización de datos, fotocopia completa del acta de la convocatoria y su certificación, copia de la convocatoria y agenda que giraron a los asociados, la cual debe estar firmada por los miembros del Consejo de Administración y su sello, fotocopia completa del acta certificada y su certificación en original, el listado de asociados activos, el proyecto de aplicación del ejercicio contable y el dictamen de la Comisión de Vigilancia. El cuadro de los órganos sociales, en el caso del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia. Y la fotocopia de DPI de los directivos, tanto del Consejo como de la Comisión de Vigilancia, y el de representante legal, ¿verdad? La fotocopia de acta del nombramiento de representante legal y su certificación en original, y también adjuntando la fotocopia de DPI del asociado nombrado como representante legal. Y en sus anexos, pues tenemos la certificación del listado de asociados activos, nombres completos y sus apellidos, género, edad, número de CUI del DPI, fotocopia completa de los DPI legibles, ¿verdad? De ambos lados, de los miembros directivos del Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia y demás comités, ¿verdad? Este es el expediente a entregar acá al registro de cooperativas, ¿verdad? Y en este caso deseamos que este año, pues, estos documentos ya vengan con el mínimo de errores de formato, ¿verdad? Y para que se les pueda extender sus certificaciones lo más pronto que acá en el registro se puedan agilizar, ¿verdad? Los trámites. Sí, muchas gracias. Prácticamente, como ven ustedes, este es un resumen de todo lo que nos acaban de hablar, ¿verdad? Desde que empezamos a ver el numeral 1 del formulario de actualización de datos hasta el último, que creo que era el 9, ¿no? Ya no me recuerdo. Por aquí lo tenía yo en el teléfono, pero ya se me corrió con tanto que tenemos que estar viendo ahí. Pero aquí están todos los numerales desarrollados y aquí está a manera de resumen todo lo que nos estuvo leyendo Pau. Por eso es de que tal vez ustedes ven muy simple que solo diga copia de la convocatoria. Sí, pero en el formulario dice que la convocatoria debe de ir debidamente firmada, sellada. Entonces realmente aquí solo es un resumen para que lo veamos de manera condensada y que esto nos sirva prácticamente de checklist, ¿verdad? Cuando ya vayamos a entregar nuestro expediente al registro, nosotros podemos agarrar esto y ver, ah, bueno, no, ¿y por qué me trajiste solo las hojas? Ponerle un gancho y un folder. Ahí está. Bueno, ahora sí empecemos a ver. ¿Tenemos la fotocopia? Sí.
¿Tenemos la acta convocatoria? Sí. ¿Tenemos la certificación de la fotocopia? Sí. Y ahí van haciendo un chequecito y si de repente, no, pero no tenemos el listado de asociados activos. Bueno, anda a buscarlo y lo adjuntamos. Entonces ya se logran ustedes evitar tener que hacer todo el camino y que de repente por alguna pequeña cosita que les haya faltado, su expediente no pueda ser aceptado, ¿verdad? Entonces, pues todo esto está cargado en la plataforma. Saben que ahí pueden ingresar. Todos estos documentos son para ustedes, ¿verdad? Y pues solo quería aclarar de que aquí está condensado. Entonces aquí sí está bien, bien, bien resumido, pero todo está desarrollado en las diapositivas anteriores y también en el mismo formulario, porque toda la información se sacó del formulario de actualización de datos, ¿verdad? Continúa. Sí. Tenemos acá los plazos legales de acuerdo a la Ley General de Cooperativas y los estatutos en cuanto al formulario de actualización de datos. Tenemos los requisitos establecidos en el presente formulario. Deben de presentarse anualmente al registro de cooperativas del INACOP 30 días posteriores a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual Obligatoria, por lo que las cooperativas que no cumplan con esta responsabilidad de la entrega de los documentos quedarán suspendidas o restringidas de sus derechos y de todo registro, inscripción o anotación, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que cumplan con este plazo. Así es, somos un poquito repetitivos, pero es porque son parte de las obligaciones que se tienen. Ya la habíamos visto antes, pero lo quisimos recalcar acá porque no solamente con INACOP hay obligaciones, también las tenemos con INGECOP, ¿verdad? Ujú. Así es. En su artículo 27, en cuanto al régimen de la fiscalización, para que presenten sus documentos ante INGECOP, indica enviar las nóminas de las personas electas para los distintos órganos de la cooperativa dentro de los 10 días de la elección. Y en este caso hablamos 10 días hábiles, ¿verdad? Remitir a la inspección general de cooperativas dentro de los 30 días de celebrar la asamblea obligatoria la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio, de acuerdo a lo que indica esta institución, ¿verdad? Porque hay que aclarar que en INGECOP le solicitan varios documentos, ¿verdad? Entonces sí deben de abocarse a, a esta institución y verificar qué formularios también deben de presentar ustedes para la presentación completa de sus documentos. Y tenemos acá los errores frecuentes, ¿verdad? En cuanto a no celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual, según lo establecido en el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Cooperativas. La Asamblea Ordinaria obligatoria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 90 días que sigan al cierre del ejercicio fiscal. Y en este caso, si no celebran esta asamblea obligatoria anualmente, ya el reglamento de sanciones lo estipula, ¿verdad? Que serán sancionadas estas cooperativas. Artículo 4, obligaciones generales. Constituyen obligaciones de carácter general los actos de que las cooperativas deben de cumplir tanto en sus actividades administrativas internas como externas ante el instituto y la inspección general de cooperativas, ¿verdad? Entonces sí deben de cumplir con la entrega de los documentos posterior a la celebración de la asamblea, ¿verdad? Y evitar estas sanciones, ¿verdad? Eso también nos da a entender a nosotras de que si las cooperativas celebran asambleas, es porque están trabajando como tal, ¿verdad? Ya si dejan de presentar sus documentos, pues ya quedan como en un estado de inactividad, ¿verdad? Entonces sí deben de tener este cuidado para la presentación de sus documentos y no ser sancionados. Sanciones, según el reglamento de sanciones a las cooperativas, el artículo 24 hace referencia a la celebración de asamblea obligatoria. Celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual fuera de los 90 días
pues tenemos una multa de 200 quetzales. Y si no celebran la mencionada asamblea en el ejercicio social continuo, se incrementa esta multa con 500 quetzales, ¿verdad? En su artículo 25 indica documentos de la celebración de asamblea obligatoria, no presentar certificación de acta de asamblea y la nómina de las personas electas como directivos para su inscripción conforme al principio de alternabilidad, de acuerdo a lo que indica el artículo 6 del reglamento de la Ley General de Cooperativas y sus estatutos. Serán multados con 100 quetzales, ¿verdad? Y tenemos en el artículo 26 sobre la presentación de documentos de sustitutos en caso de vacancia, ¿verdad? Que es lo que recientemente hablábamos de cubrir las vacantes. No inscribir en el registro de cooperativas al sustituto dentro de los 10 días posteriores a su nombramiento se multará con 100 quetzales, ¿verdad? Entonces sí, deben de cubrir estas vacantes lo más pronto que puedan. Y en su artículo 27 indica normas contables, no adoptar las normas contables que establezca INGECOP para la clase y tipo de operaciones que se desarrolle, los multarán con 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, eh, Mucho ojo con las así es. sanciones, por favor, lean los reglamentos para que no los sancionen. En su artículo 28, que también tuvimos oportunidad de hablar en cuanto a la autorización de los libros, de las actas y registros contables de las cooperativas, indica que utilizar libro de actas y registros contables no autorizados por INGECOP se multará con 150 quetzales, ¿verdad? Por cada infracción. La entrega de la nómina de directivos, según el artículo 29, no enviar dentro de los 10 días de elección la nómina de las personas electas a INGECOP, los multarán con 200 quetzales. En cuanto al artículo 30, tenemos a lo que refiere de la memoria de labores y estados financieros, no remitir dentro de los 30 días de celebrada la Asamblea General Obligatoria INGECOP, la memoria de labores y los estados financieros del ejercicio los multarán con 200 quetzales. Y el artículo 31 habla sobre la resistencia o impedimento a la fiscalización. Cualquier impedimento o resistencia a cualquier acción fiscalizadora por parte de INGECOP los multarán con 500 quetzales, ¿verdad? Entonces, sí deben de tener en orden todos sus documentos a la hora de que INGECOP les solicite una auditoría, ¿verdad? Una fiscalización. Artículo 32 habla sobre el impedimento de pago de costo de fiscalización, la cuota de fiscalización, suspensión de trámites en la sección de autorización de libros y formas y la suspensión de la personalidad jurídica, ¿verdad? En cuanto a este pago, pues ellos también hacen una suspensión de trámites a las cooperativas donde no les van a generar ningún documento en donde indiquen que la cooperativa pues está activa, ¿verdad? Entonces, sí deben de tener en orden sus documentos, evitar de que se les pierdan los documentos, ¿verdad? Porque esto es muy importante a la hora de que se les pierda un documento, no lo encuentren, entonces sí deben de ir a alguna sede del Ministerio Público a poner esta denuncia, ¿verdad? Para tenerla impresa y a la hora que llegue INGECOP, pues ya tengan al día sus documentos, ¿verdad? Pero evitar esta parte, ¿verdad? El cuidado de los bienes que deben de tener en la cooperativa. Sí, muchas gracias. Ahí llegamos a la finalización del contenido que teníamos para el día de hoy, que era la organización de este expediente.